Muy buenos días, bienvenidos a nuestra tercera conferencia magistral, aquí en el primer Simposio Internacional de Investigación en Comunicación, Educación y Tecnologías, organizado por el Grupo de Investigación Estudios de Comunicación, Educación y Tecnologías de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde Israel y en específico desde las instalaciones del estudio de televisión del Centro de Producción Audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El día de hoy tenemos el enorme privilegio de contar con la participación de una expositora a nivel internacional cuyo conocimiento y experiencia en materia de comunicación, de educación y de tecnología, precisamente, vamos a estar platicando con ella con respecto a muchos temas muy interesantes, sobre todo con la actualidad internacional en la que nos estamos moviendo a nivel universitario. Ella es la profesora Marcela Fritzler. Ella es profesora nacional superior, cuenta con una diplomatura en magisterio y está especializada en lengua y literatura. Es experta en enseñanza de L por el Instituto Cervantes y experta en tutores del AVE conjuntamente con la Universidad Oberta de Cataluña. Es licenciada en Tecnologías Educativas por la UTNBA, tiene una maestría en Tecnología Educativa relacionada con las redes sociales como medio para el aprendizaje de la lengua de herencia de los nativos digitales en contextos de no inmersión lingüística. Ella también es profesora adjunta de Cátedra Hetzler Language and Culture, es profesora colaboradora en el Instituto Cervantes desde 1998 hasta el año pasado para adultos, niños y adolescentes. Es formadora de profesores del L para adultos y niños, es coautora del nuevo libro en español para niños Lola y Leo de la editorial Difusión, es autora de Aquí y Ahora Hablamos Español de la editorial Reches, que se ha publicado en 3 idiomas diferentes. Además, diseña, crea e implementa cursos de tecnología educativa para profesores en el Levinsky College International School y en el Moffett International en Israel. Ella obtuvo el premio a la mejor práctica docente en el 2015 por parte de la Universidad Politécnica de Madrid y de la editorial Difusión. Además, es creadora y directora de Sin Fronteras, coautora de El ESID y finalmente es autora también de una gran cantidad de artículos y publicaciones en revistas científicas con prestigio a nivel nacional e internacional. Nos da un gusto enorme tener aquí en vivo a la maestra Marcela Fritzler. Maestra, muy buenos días, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias Francisco, muchas gracias señor, muchas gracias a la universidad por esta invitación, fue una alegría y una sorpresa todo este encuentro. Bueno, demasiadas cosas, no soy tan vieja, simplemente mucho trabajo detrás y muchas horas de trabajo y bueno, y muy contenta de compartir mis experiencias con ustedes, con la única intención en el fondo de despertar ese interés por ver otros caminos pedagógicos, ¿no es cierto?, por ver, adaptar nuestras viejas tecnologías como el pizarrón y la tiza a las nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas, ¿no es cierto?, ese aula de hoy por hoy. Esa es mi intención, despertar esa semillita y que quede la puerta, la ventana abierta para seguir compartiendo experiencias y seguir apoyándonos en esta labor tan híbrida que nos tocó este año, ¿no es cierto? Así que bueno, esa es mi intención. Y desde ya, como voy a repetir varias veces, queda todo mi material a disposición de las personas que presencien este muy amable, maestra, muchísimas gracias. Al contrario, a usted estamos profundamente contentos y orgullosos de que inmediatamente decidió sumarse a este evento. Entonces, ahora sí que la escuchamos y aunque sea a la distancia, pero bienvenida a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, maestra. Bueno, esperemos que pronto sea también presencialmente, que esto rompa estas barreras. Bueno, sin darnos un poco más de perder un poco más de tiempo, quisiera ya mismo empezar con la presentación. Sí. ¿Dónde estoy? Aquí un momentito, vamos a trabajar con la parte tecnológica, un segundo que nos dé el internet. Ajá. El título, usted ya se ve la pantalla, por favor, oriéntenme.
Están viendo. Sí, claro que sí, maestra. Si nos pudiera hacer la presentación un poquito más grande, se lo agradeceríamos mucho. Bueno, un minuto está subiendo, pero ya tiene que salir en grande en este momento. Bueno, la narrativa transmedia, no abre más grande. Entonces, la narrativa transmedia como enfoque didáctico hacia la interculturalidad, he titulado esta pequeña ponencia, esta ponencia que intenta otra vez ser un semillero para nuevos proyectos, para nuevos intercambios educativos. ¿A qué nos referimos con esto? Como profesores, en mi caso mi área es el área de la lengua y la literatura, también en especial trabajo con el L, que como nos dijo el señor Francisco, es español como lengua extranjera, para el que no conozca la nomenclatura, es enseñar español, en un contexto de no inmersión lingüística, es decir, como las personas que estudian en Israel español como una lengua extranjera, como una tercera, cuarta lengua en muchos casos. Entonces, mi tarea es que ellos puedan hablar español en forma fluida, ¿ok? Y que puedan utilizar esa lengua para comunicarse en diferentes contextos, ya sea en viajes, por estudios o diferentes temas. Entonces, ustedes tienen que pensar que las personas que trabajan, que estudian, digamos, que participan en nuestras clases, no son personas cuya lengua materna sea el español. Eso es muy importante porque van a ver durante el desarrollo cómo se puede lograr ese tipo de pedagogías a través de la narrativa transmedia. Otro punto importante que quiero aclarar, si bien todos los ejemplos van a ser a través del español, porque es mi área, los conceptos educativos desarrollados pueden ser aplicados a cualquier lengua. Es decir, esto no es exclusivo de la enseñanza de español, es aplicar los conceptos de la narrativa transmedia a la enseñanza de lenguas extranjeras. Bueno, como profesores de lengua, tanto de literatura como de lengua extranjera, como estoy diciendo, siempre hemos tratado de llevar literatura de alguna forma a nuestras clases, ¿ok? El tener un libro en una fotocopia. Después hemos incorporado con el tiempo los audiolibros, ¿ok? Para tener también la posibilidad de tener los textos audiovisuales. Es decir, un material, un recurso, digamos, un texto que tiene canales diferentes que permite lecturas personalizadas en todo el sentido de la palabra lectura, o sea, lectura propiamente, lectura como la comprensión auditiva, lectura también a través de esa interpretación del texto visual, pero que en realidad tenían un solo mensaje, ¿ok? Las diferentes canales que arribaban a nuestro contenido, respetando de esa forma el estilo de aprendizaje o el estilo de cada persona que le gusta leer, persona que le gusta ver una película o personas incluso con necesidades especiales. Pero la narrativa transmedia nos permite una vuelta más. Nos permite transformar a esos lectores, espectadores, oyentes, consumidores de un texto en forma pasiva, en actores de esta situación. Todas las fotos que ustedes van a ver, voy a aclarar que todas las fotos que ustedes van a ver durante la presentación son fotos tomadas en las diferentes clases, son alumnos que en este momento todavía siguen estudiando e incluso tienen fotos con diferentes escritores o actores que han intervenido. O sea, es material real traído de nuestras clases. Ok. Esto es un proyecto a través de Patria, son imágenes a través de Patria de Fernando Aramburu. Entonces, esa narrativa transmedia que me permite transformar, involucrar a nuestros estudiantes y convertirlos en escritores, jugadores, consumidores literarios, curadores de contenidos en la lengua meta, o sea, de alguna forma ser interactuantes. Y que ese aprendizaje se transforme en significativo, colaborativo, cooperativo y personalizado, como vamos a tratar de ir explicando a lo largo de toda la ponencia. ¿Pero a qué me refiero con narrativa transmedia? Más feliz imposible que me hayan invitado a participar en esto, porque uno de mis mentores en todo el trabajo es Henry Jenkins, que él es el, digamos, al que se le adjudica la paternidad
del concepto de narrativa transmedia. Él dice que es una historia que se desarrolla a través de múltiples plataformas mediáticas y que cada nuevo texto hace una contribución específica y valiosa a la totalidad. Después se suma en el 2013 otro de mis mentores, Carlos Scolari, definiéndolo como un tipo de relato en que la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo en ese proceso, en el proceso de expansión. Entonces, vamos a ver cómo esto se puede llevar a la práctica en nuestra clase. Como enfoque didáctico, la narrativa transmedia en el área del aprendizaje nos permite fundamentalmente en nuestra área, en el área de las lenguas, desarrollar la competencia comunicativa, que es la prioridad en cuanto a los objetivos que cualquier profesor de lengua extranjera tiene. Dentro de esa competencia comunicativa contamos con la lingüística, la pragmática, la sociolingüística, la estratégica para estudiar y la discursiva tan importante hoy por hoy en la enseñanza de lenguas. Pero no solo eso, sino también que nos permite desarrollar la competencia crítica y vamos a ver en diferentes ejemplos cómo y por qué es tan importante y cómo cereza del pastel la competencia digital tan importante en estos momentos. La competencia digital en la que van a participar los estudiantes desde todos sus aspectos, desde todos a través de su propio estilo de aprendizaje, como he dicho, pero también en la que el profesor le va a ayudar a desarrollar esa competencia digital para transformarlo en una metraestrategia, estrategias para aplicar en otros conceptos, en otros aspectos de su vida diaria. Creo que es algo muy importante tener en cuenta en nuestras clases hoy. Un ejemplo muy simple, ya nunca vamos a presentar un currículo, creo, en una fotocopia de papel. Así que por eso tenemos que tener tan en cuenta que no solo estamos enseñando un contenido, sino qué hacemos con ese contenido para aplicarlo en las diferentes áreas de nuestro desarrollo, porque estamos hablando de las competencias generales del individuo, el saber del mundo, el saber hacer, el saber ser, y fundamentalmente en esta época el saber aprender. Dentro de las posibilidades que nos ofrece la narrativa transmedia, podemos trabajarla en nuestras clases considerando los diferentes orígenes del material que vamos a ofrecer a nuestros estudiantes. Para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, para que lo vean más amplio, para no sé qué posibilidad conocen aquí de narrativa transmedia, pero Harry Potter es un proyecto de narrativa transmedia, por supuesto. Las Piratas del Caribe también es un proyecto de narrativa transmedia. Como otros proyectos que han partido desde cosas muy pequeñas. Cualquier marca que se precie de una marca que necesita posicionarse en el mercado, utiliza la narrativa transmedia como posibilidad de extenderse a la mayor parte de los clientes, acercando el estilo que ese cliente posee, buscando el estilo que tiene el cliente y de esa forma producir más y digamos que sea más rentable el producto. En nuestro caso es lo mismo, acercar un contenido a nuestro cliente, que es nuestro estudiante, en este caso narrativas transmedias que parten de un texto literario, narrativas transmedias que parten de un texto literario que después se transforman en una serie, narrativas transmedias que se pueden crear a partir de cualquier telenovela, de cualquier serie que tenemos a disposición en la cantidad de plataformas de ocio en este momento, o los proyectos que nacen propiamente como proyectos de narrativa transmedia. Es decir, en los que el público es una parte importante en la continuación, en la puesta en escena, si me permiten, de un material de este tipo. Porque para que haya narrativa transmedia siempre tiene que haber un contenido, llámese serie, llámese libro, llámese juguetes, como Barbie, por ejemplo, y tiene que haber un público, fanáticos, los fans, los fans que se suman a ese contenido. La interacción de los dos es lo que nos permite desarrollar los proyectos. Pero
de soñar tan grande como La Casa de Papel de 4 temporadas, o la cantidad de temporadas o capítulos que puede tener un libro, eso tenemos que nosotros cercarnos a nuestras 4 paredes de aula, que hoy por hoy son paredes virtuales también. Pero ¿cómo comienza esta aventura? Es decir, este proceso, ¿cómo comienza? Primero y fundamentalmente con un input motivador. Es decir, yo tengo que acercar ese texto literario, esa serie, esa película que quiero trabajar, ¿okay? De una forma que le despierte el interés al estudiante, que mueva el motor del aprendizaje, que significa la motivación, pero fundamentalmente que le permita comprender. Sí, no estamos hablando de estudiantes de lengua materna, en mi caso, estamos hablando de estudiantes de lengua de herencia o de lengua extranjera. ¿A qué me refiero con esto? Que el estudiante se va a acercar a un contenido, no siempre, y en la mayor parte de los casos, conociendo todo el vocabulario. Entonces yo como profesor tengo que darle las armas para que entre a ese contenido y lo frustre lo menos posible, le permita adquirir las palabras, le permita ver dónde se mueven esas palabras, cómo se pueden ubicar dentro de un texto, cuál es su significado fundamentalmente, y lo más importante, en el futuro, transferirlo a contextos pedagógicos diferentes, posteriores. Entonces, lo que llamamos preparación de campo, es decir, yo no voy a mandar a un chico a la calle a andar en bicicleta si primero no le enseñé a pedalear. Entonces, el pedaleo es parte de la profesora. Ese nube de palabras, crear nubes de palabras, láminas interactivas, imágenes léxicas, textos audiovisuales, como dice aquí, audios. Es decir, preparar el campo para que conozca qué va a leer. No spoiler, no contarle la historia, sino, bueno, ubicarlo contextualmente, ubicarlo en la historia, ubicarlo en los personajes, ubicarlos en la situación de esa gente, por ejemplo, España, el banco, la situación económica que vivía la gente, hacerlos escuchar la canción, por ejemplo, de Chiao Vela, bueno, ¿cuándo nació eso? ¿Por qué nació esa canción? Despertar el interés en el texto a través de todos los sentidos. Y para que sea más atractivo, pero no solo atractivo, sino rentable, podemos contar con diferentes aplicaciones, como ustedes ven en pantalla, que son solo sugerencias en donde colocar, en donde plasmar esas nubes de palabras, esas láminas interactivas, es decir, ese material que necesito para comprender el texto futuro. Ellos todavía no han visto el texto. Es decir, crear mapas conceptuales, crear red de unidades léxicas, que como profesor de lengua extranjera es tan importante, crear esas redes léxicas para que el estudiante pueda hablar, pueda leer, pueda escribir. Una vez que tenemos presentado este panorama, nos vamos a trabajar con la lectura propiamente dicha. La lectura, aquí cualquier profesor de lengua y literatura dice, ok, leemos un libro y hacemos una comprensión de texto. Válido, correcto. Aquí podemos aplicar cualquier técnica que conozcamos o cualquier tipo de actividad que a nosotros nos resulte eficiente para que el estudiante, digamos, una vez que haya leído, podamos comprobar de una forma u otra, podamos el autoevaluarse también cuánto ha comprendido, porque esa lectura tiene que permitirle a él tener conocimiento del mundo, abrir el aula de realidad escrita, la realidad que existe en el mundo, poner énfasis en el significado, pero también en la interpretación de esa palabra, comprender lo que los otros piensan. Este punto es muy importante, la lectura como lectura en sí. Si yo no la puedo interpretar e interpretar lo que el otro y compartir lo que el otro, tener presente lo que el otro piensa, la lectura queda en algo seco y vacío. A su vez también ese leer y escribir en cooperación, o sea, yo leo, comparto, vemos lo que piensa el otro, intercambiamos opiniones y es decir, escribimos también en cooperación de esa lectura. Todo esto es un proceso mental. La lectura es un proceso mental individual, pero la palabra es palabra cuando vive en contexto.
Sin contexto la palabra es un dibujo más, es algo hueco, ¿no es cierto? Todo este tipo de principios les recomiendo muchísimo leer los materiales de Daniel Cassani, e incluso en este momento leer en línea, muy difundido, pero que realmente nos muestra la importancia de respetar no solo la lectura en papel y la lectura del libro propiamente, como estamos diciendo, sino también las otras formas de lectura que tienen nuestros estudiantes hoy en día, para poder darle vuelta a todo este círculo. Porque la idea es que nuestros estudiantes busquen, a través de una puesta en común, los puntos importantes de ese texto, que hemos llevado a clase. Ese texto, que hago una aclaración aquí, en general, para que tengan presente y me puedan seguir. La primera parte, la de prelectura, la de preparación de campo, la hacemos entre todos. La lectura, el visionado de la película, el visionado del capítulo, ¿okay? O el audiolibro, o el podcast que les mando a escuchar en sus casas, eso es individual, eso es en forma privada. ¿Por qué? Porque a mí me interesa, sobre todo en este punto, respetar el estilo que tiene cada estudiante. Entonces, si bien la primera parte la hicimos en forma cooperativa y colaborativa, y el debate entre grupo, en la lectura y la primera comprensión es en forma individual, para cuando vuelven a clase o cuando es el próximo encuentro, de alguna forma pongamos en común los puntos importantes, como he dicho, con el objetivo de ver, bueno, a ver qué me moviliza. Pero aquí viene una vuelta más de tuerca a la historia esta. Cuando yo empecé con estos proyectos en el año 2011 algunos, 2013 los primeros que realmente tomaron forma de proyecto compartido entre diferentes países. Yo durante 2 años los desarrollé dentro de Israel solamente. En el 2013 ya los llevamos a España y después a Japón y a China, a Estados Unidos, y se fueron sumando profesores de diferentes contextos educativos, de diferentes formas de pensar, de diferente estudiantado. Entonces, lo que descubrimos con los profesores es que la mayoría, además de hacer el trabajo que le dábamos, se tomaban el trabajo, sin decirnos nada, de investigar sobre el autor. Ya sea con materiales de internet, con la lectura de la biografía en la contratapa del libro, y traían ideas del autor, si tenía autobiográfico, no tenía autobiográfico. Y entonces fue cuando le dimos, como les dije, esa otra vuelta. ¿Por qué? Porque empezamos a comunicarnos, los profesores nos empezamos a comunicar con los diferentes agentes responsables del producto. Es decir, si me refiero a un libro, como en el caso de Fernando Aramburu, pedirle o escribirle a través de Twitter, alguna de las redes sociales, que estábamos trabajando con el libro y que teníamos algunas preguntas, a través del blog del escritor, a través del canal abierto de la productora. De hecho, Antena 3 recibió nuestras ideas, las ideas de nuestros grupos, sobre cómo tendría que haber sido la temporada 3, o cómo tendría que ser, en aquel momento, cómo tendría que ser la temporada 3. Y decidieron quién moría y quién vivía y todo lo... Si Antena 3 usó o no usó parte de esos textos que los estudiantes enviaron, es otro tema, pero los estudiantes se sintieron que participaban, y que estaban trabajando y que estaban interactuando en el mundo no cerrado del libro de lengua extranjera, sino que estaban interactuando en el mundo real de la lengua, en el mundo donde el idioma es el auténtico, donde esa Casa de Papel o ese libro Patria se interactuaba con gente del País Vasco, por ejemplo, y opinaba si realmente había sido así la historia o no. Entonces, las redes sociales, los sitios web, son espacios donde los responsables de los productos les interesa estar, porque así se conoce su material. Y entonces nosotros como profesores tenemos la posibilidad de utilizarlo. En muchos casos fueron, como les he dicho, a través de un correo electrónico, pero en la primera foto, la que tienen en la mesa, que los ven sentados a los estudiantes, eso hicimos una videoconferencia con
con Andrés Neumann, la escritora argentino residente en Granada. Después tienen ahí 2 fotos de Zoom, la que está en la parte superior es la última que hemos hecho, tiene una semana aproximadamente, es con la escritora. Si ustedes llegan a ver una de las fotos, si ven el mouse mío, el ratón, cómo se mueve, es la escritora argentina Claudia Piñeiro, que nos ha cedido una entrevista de 1 hora y media para conversar con los estudiantes. Y ustedes no pueden ver todos los estudiantes que estaban presentes. Había 6 grupos que trabajaron, 6 grupos de 30 personas cada uno que trabajaron detrás de este proyecto. Escribieron las preguntas, se las mandamos a Claudia Piñeiro las evaluó, y aquí ven que se están riendo por unas bromas que nos hizo Claudia. Realmente son encuentros muy emotivos para los estudiantes, conocer de alguna forma, que el autor de alguna forma le responda, e incluso, por ejemplo, con películas de televisión o hemos hecho trabajos también con Ángela Mastretta en México, a través del blog, ¿ok? Y bueno, y de esa forma los estudiantes han sentido que su trabajo no quedaba solo en el papel del cuaderno, salía del cuaderno. La narrativa transmedia, perdón, permite traspasar la frontera del papel, e interactuar en el ecosistema que la media en este momento nos ofrece. Entonces, recapitulando, hicimos una prelectura, hicimos una lectura, y estoy hablando otra vez, perdón, en todo el sentido de la palabra, visionado, lectura, escritura, ¿ok? Y conocimos al autor. Viene el paso siguiente, viene la negociación. Nosotros tenemos los mapas conceptuales, tenemos las redes de unidades léxicas, trabajamos con el contexto sociocultural histórico del texto, ya sea a través de diferentes fuentes, fotos, recortes, artículos, ¿ok? Pero también tenemos, y sumamente importante, el contexto interno, las experiencias del estudiante, porque el estudiante va a interpretar o va a ver una película, una serie, desde su punto de vista, desde su contexto interno, que no tiene que ser ni malo ni bueno, es su idea sobre la situación, sobre el tema planteado en el libro. Les doy un ejemplo concreto. Uno de los proyectos presentados es sobre la serie, hecha también en Netflix, Poco Ortodoxa. Lo tienen disponible en mi sitio web sin ningún problema. Poco Ortodoxa es una serie que está basada en la comunidad hasídica, una chica, Esther, que decide abandonar la comunidad hasídica en Nueva York y trasladarse a Berlín para iniciar su vida como laica y desarrollar sus sueños de cantante de música. Entonces, si pueden ustedes imaginar que en el contexto que yo vivo, poco ortodoxa, basada en una serie en la comunidad hasídica, despertó mucho interés, no solo por el contexto de las personas en sí, sino también por la decisión tan extremista que había tomado esta chica para la comunidad, ¿okay? Entonces, eso nos permite ver, sentir al estudiante, involucrarlo, porque él va a opinar, él va a buscar información, porque sabe, porque conoce, porque tiene su propia idea, ¿okay? Sumado a esto, la opinión del autor. En el caso de Poco Ortodoxa tuvimos la suerte de comunicarnos en alemán en Berlín con la autora del libro homónimo. Muy bien. Este punto de negociación es muy importante, porque nosotros tenemos que decidir, ok, conocemos este texto, sabemos que es así, tenemos esta información, nos gustó, no nos gustó, lo leímos, vimos la película, ok, ¿qué cambiaría? ¿Cómo extiendo esto? ¿Qué otra cosa puede tener? ¿Dónde puede estar ese compartir con el mundo la opinión que yo tengo sobre la película? ¿Y cómo puede venir como retroalimentación? Entonces, esa negociación se transforma en la construcción de un nuevo contenido, que es lo que en realidad quiero, que ellos creen su propia obra, como dijo Carlos Escolari, es decir, tener
una obra que tiene aportes de diferentes medios y que el aficionado, el fanático que lee, el lector, oyente o espectador, va a intervenir y va a producir. Entonces, la construcción de un nuevo contenido a través de algún tipo de documento compartido, es lo que prefiero. Si no, pueden hacerlo low cost, escribiendo en un papel que después se intercambian como hacíamos antes, pero hoy por hoy, con la posibilidad de hacerlo en forma virtual y que cada uno vaya aportando lo suyo en un documento compartido, por ejemplo en este caso Drive, es sumamente rico. Los textos que están presentes son textos reales, uno es de 2 valijas de un cuento, como les dije, de Claudia Piñeiro. El de arriba es una carta de amor basada en Hotel Almagro de Ricardo Piglia, que presentamos en Princeton en el año 2016. Es decir, son textos reales, no están corregidos. Y acá viene otro punto importante. La corrección. Ellos tienen que elaborar un nuevo texto, una nueva obra, como he dicho, basada en esa obra original, sin que pierda el estilo dado por el autor, pero dando su opinión, dando su aporte, ya sea en forma de texto, en forma, bueno, como vamos a ver, en diferentes aparatos, pero antes de que usen cualquier aparato tecnológico, cualquier artefacto, aplicación, a mí lo que me interesa es trabajar la cohesión y coherencia del discurso. Me interesa trabajar la transferencia de esas colecciones léxicas, de esa lluvia de palabras que tuvieron en esa primerísima actividad a un texto real, a un texto coherente, como he dicho, y que tenga un sentido lingüístico adecuado. Entonces, esa corrección no va a partir solamente de la opinión de la profesora, al contrario, la mía va a ser la última opinión. La idea es que ellos, primero, antes de sentarse realmente a hacer este texto, tengan un momento de reflexión individual. Después puede ser el momento de compartir con los compañeros. Y en ese momento de compartir, ellos van a contar con esas actividades de prelectura. Por eso era tan importante las redes de palabras, las redes de expresiones, las palabras interesantes, las palabras importantes para ellos, cómo las conectan con los verbos, facilitarles parte de los textos originales otra vez, facilitarles el uso de cualquier tipo de diccionario o apoyo en cuanto a la estructura de las palabras, o sea, que ellos tengan armas para autocorregirse, para leerse y sentirse cómodos con su texto. Recién después que ellos han hecho este proceso, viene lo que se llama entonces la elaboración cooperativa y colaborativa, como les he dicho, a través de las diferentes medios que me permiten la escritura colaborativa, la escritura, como hemos dicho, colaborativa. Muchas veces los estudiantes deciden publicar, cuando ya tienen un cierto dominio de la lengua, deciden directamente, o sea, decidimos en conjunto, ¿no? Directamente no que compartir textos cuando son pequeños, lo hemos hecho, por ejemplo, en los comentarios de los periódicos. En el caso de Poco Ortodoxa, para que tengan una idea, nosotros entramos a un artículo periodístico que me pareció bastante claro, bastante conciso, coherente con, digamos, con las estructuras lingüísticas que tenía, y ellos tenían que opinar, darle su comentario a la periodista que había hecho la nota sobre la serie. Entonces todos participaron en los comentarios abajo a nombre propio, es decir, estudiantes de lengua de un nivel B2 a C2, como estamos hablando del marco común europeo, del B2 al C2, ella tiene un cierto dominio de la lengua en este caso, poniendo como cualquier persona en lengua materna. Yo leo un artículo en un periódico, puedo opinar, darle mi comentario al periodista y soy parte de esa construcción del conocimiento colectivo. Soy parte de esa sociedad, de la información y el conocimiento que quiere y que tiene la posibilidad por día de que el internet no quede en estático y que solo sea pasiva cuando veo un contenido, sino que yo me involucro y doy mi opinión, como hacemos cualquier
la de nosotros en las redes sociales, por ejemplo. Entonces los estudiantes directamente dieron sus opiniones en el periódico. A partir de estas construcciones, vamos a hacer lo que se llama propiamente entonces la extensión del nuevo relato. El ejemplo que he contado recién de participar en un periódico es uno. Otros ejemplos pueden ser que los estudiantes decidan en sus pequeños grupos o en forma individual en muchos casos, cuál es el estilo que más los representa a ellos para contar esa historia que están extendiendo. Entonces tenemos estudiantes que directamente van a hacer un video, se van a filmar o van a filmar en los exteriores, van a hacer un video y lo van a subir a la plataforma de YouTube. Tenemos este TikTok tan moderno hoy por hoy, pero que cada uno puede aportar en ese pequeño espacio que da el TikTok alguna frase y comentar, y entre varios TikTok han hecho la historia de comentado un texto literario. Utilizar el aspecto visual, esa inteligencia visual, a los que les gusta crear con fotos, pósteres interactivos, Canva, o una revista digital como Calameo, o simplemente hacer simplemente depende para qué edad, claro, porque con los adultos hay que tener también en cuenta, ahora vamos a hacer qué pasa con esto. Hacer publicaciones en Instagram secuenciadas, un álbum de fotos, una secuencia, otro día, para contar la historia. Utilizar una aplicación como Boki, donde el protagonista de la historia va a hablar, con toda la riqueza que esta aplicación me permite. Participar, por supuesto, en un blog, ¿ok? Construir una historia a través de cualquiera de las aplicaciones que permiten relatos digitales, o, desde ya, subir un audio, contando, haciendo un podcast o subiendo a través de cualquiera de las plataformas de audio. Es decir, no pasa nada. La extensión del relato, que si bien se va de por sí, la mayor parte de las aplicaciones que ustedes ven acá son aplicaciones que funcionan en las redes sociales, es decir, que se publican, que pueden ser en sistema, primero en privado y después en público, directamente en público. Es decir, las redes sociales que tienen ustedes presentes aquí, las aplicaciones que pertenecen, que tienen posibilidad de compartirse en las redes sociales, es una forma, pero también podemos subir cualquiera de estos materiales hechos por los estudiantes a las redes propiamente, como llamamos nosotros, redes sociales, propiamente dichas. Ahora, esta lámina, este póster que ustedes ven aquí, con determinada cantidad de aplicaciones, no he contado cuántas están aquí puestas, pero lo que yo quiero decirles es que no hace falta, y quiero hacer aquí una aclaración muy importante para el profesor, no hace falta que nuestros estudiantes sean tecnológicos, ni que nosotros seamos tecnológicos. No es la idea de que el profesor de lengua se transforme en un programador, ni que el estudiante se transforme en un estudiante de tecnología. La idea es apropiarme de elementos, de artefactos tecnológicos que me permitan expresarme, que me permitan compartir mis ideas, ¿ok?, que me sienta identificado con eso que he elegido, ¿ok?, y que a su vez abra el camino a que otros también participen y que otros también se enriquezcan con mi propia opinión y yo autoenriquecerme con la opinión de los demás. En el caso de trabajar con adultos, hago un paréntesis muy grande aquí en el sentido de que al estudiante adulto, estamos hablando de adultos, ustedes pueden ver, yo tengo estudiantes incluso hasta de 85, 86 años que participan en mis clases, tengo estudiantes de hace más de 17, 18 años que van cursando, creo que es más un encuentro social que un aprendizaje de lengua ahí, pero lo que quiero decir, que no es la idea entonces, yo elijo uno o dos, tres, uno de un estilo de aprendizaje, otro para la inteligencia artificial, otro para el que trabaje la inteligencia visual, otro para que trabaje la inteligencia lingüística. Es decir, elijo cuáles me parece que pueden ser rentables de acuerdo al grupo que tengo. Y si no son, que no tienen algún tipo de
de problemas con su competencia digital y no tengo que orientarlos, les dejo libre lo que ellos decidan y que investiguen. A mí no me necesitan para eso. Hay suficientes tutoriales, ¿eh? Y muchas veces lo que un estudiante aplica se lo va a pasar al otro. Ustedes saben, los estudiantes trabajan y tenemos que favorecerlo porque sí es el mundo. Entonces, lo que yo no sé usar, lo puede usar el otro y compartirlo. Eso ya lo han visto en diferentes ponencias durante estos días. He visto que han trabajado con memes, he visto que han trabajado con Instagram, he visto que han trabajado con diferentes aspectos para llevar a nivel educativo. Y eso me parece muy, muy rentable. Una vez que tenemos hecho este proceso, digamos, que ya hemos construido el relato, hemos identificado en qué plataforma, en qué artefacto lo quiero poner y lo hemos compartido, como hemos dicho, viene el paso de que el profesor me pregunta, ok, ¿y qué hicimos con eso? ¿Cómo organizamos esto? ¿Okay? Porque los estudiantes reciben el feedback, todo muy bien, terminamos. Bueno, la pregunta del millón, ¿cuántas horas necesito para hacer esto que has mostrado, Marcela? ¿Cuánto tiempo el estudiante va a trabajar en eso? ¿Cómo puedo hacer si yo tengo un syllabus, un programa que tengo que cumplir en la universidad y tengo 8 unidades que cumplir y tengo tantas horas? Ok, ¿cómo hacemos? Fundamentalmente, tengo que tener muy claro cuál es mi programa a llevar. Si yo conozco mi programa, yo sé a dónde tienen que llegar mis estudiantes. Yo sé o conozco, digamos, cuáles son los contenidos lingüísticos, socioculturales, pragmáticos que un estudiante de lengua extranjera de los diferentes niveles tiene que llegar. Y si tengo un libro, por supuesto, también. Voy a partir de eso, voy a partir del tema del libro, del tema de la unidad, del tema del módulo de la universidad, el módulo 1, módulo 2 de la universidad que tengo que desarrollar. Yo sé cuáles son los contenidos lingüísticos que tiene esa unidad. También sé cuáles son los contenidos o competencias comunicativas que va a tener que lograr el estudiante. Entonces yo voy a buscar un texto lo suficientemente rico. Lo suficientemente rico, no me refiero a que sean palabras difíciles, rico para poder extender, rico para poder hablar. Si yo tomo, por ejemplo, para que tengan una idea, un texto donde solamente se describe un paisaje que puede ser literariamente hermoso, a un estudiante de lengua, si no le doy un poco de carne, como decimos los profesores, muchas veces no sabe qué hablar, incluso un nativo. Un texto que puede ser muy, muy rico en metáforas, que está muy bien, yo no digo no llevarlo, pero en el caso de la narrativa transmedia es preferible narraciones o artículos, por supuesto que se puede hacer de corte histórico, si soy un profesor de historia, a través de hechos históricos. Puede ser otra vez a través de una película y que esa película tenga un punto para poder explotar. Entonces, un texto lo suficientemente rico que me permita explotarle los contenidos lingüísticos y comunicativos que va a tener ese texto, pero a su vez también me permita realizar la extensión. Como narrativa transmedia, utilizando de origen histórico, digamos, utilizando hechos reales, les recomiendo los trabajos de Álvaro Liuzzi. Eso, en el caso, trabaja mucho con contenidos históricos de Argentina, es argentino. Ustedes me van a perdonar, pero Argentina, me escuchan, es el punto débil para mí. Textos, por ejemplo, ha trabajado todo el gobierno de Perón, el cruce de los Andes San Martín, con los 13 próceres del cruce de los Andes, ha trabajado también las Malvinas, la guerra de las Malvinas, es decir, contenidos que son muy difíciles muchas veces, muy complicados, ya sea por el contexto interno del estudiante, por la realidad histórica del país, por el tema en sí, y hasta muchas veces pecado o tildado de aburrido, que nosotros podamos transformarlo en algo activo, que ellos se involucren, busquen contenidos fuera
busquen a los actores reales. En el caso, por ejemplo, de Malvinas, yo he participado porque soy de la generación de las Malvinas, porque Álvaro Liuzzi pidió opinión de cómo vivimos aquella época, qué hicimos, lo fue montando y eso enriqueció muchísimo el trabajo. Entonces, a partir de ese texto elegido, actividades de prelecturas, como he dicho, actividades de comprensión, llegar a los puntos de negociación, tomar nota de los recursos y, por supuesto, siempre hacer nuestras conclusiones. Cuando tenemos un currículum para llevar, esas actividades de prelectura, esas actividades de comprensión, esa actividad de escritura posterior y de publicación y demás, tiene que ir siendo intercalada dentro de las clases, donde voy a trabajar el contenido y hacer la práctica del contenido lingüístico, de alguna forma, con algunos ejercicios, con algún diálogo, contando contextos, como ustedes van viendo, pero también voy incorporando, en lugar de trabajar, por ejemplo, contenidos lingüísticos o frases para explicar un cierto tiempo, un cierto contenido gramatical, en lugar de usar ejemplos sacados de contexto, uso ejemplos que están en ese texto, frases que han usado los actores. Es decir, trato de ir haciendo ese puzzle entre lo que tiene el libro, en lo que yo tengo preparado, plus lo que incorporo de ese texto real, de ese audio, de ese vídeo. ¿Por qué? Porque debo construir, fundamentalmente siempre tener en cuenta los puntos importantes. Esto es lo que muchos autores llaman la Biblia de la narrativa. ¿Por qué? Porque tengo que tener objetivos y contenidos siempre teniendo en cuenta el producto final, el proceso, pero a dónde quiero llegar. Tengo que tener en cuenta el grupo meta, la edad, la cantidad de horas que tengo, la temporalización, carga horaria, entonces que puedo desarrollar. Ese grupo se involucra más o no. Yo, por ejemplo, con algunos grupos, las novelas, los trabajos de ciencia ficción no me funcionan, en cambio con otros funcionaron perfecto. Ustedes pueden ver en mi sitio web el trabajo que Mariana Ferrarelli hizo sobre, Mariana Ferrarelli y su equipo hicieron sobre Orson 80, por ejemplo, que es basado en la transmisión radiofónica de Orson Welles del año 1938. Pueden ver, en este momento se está trabajando con Ciudades Invisibles, que es todo el texto sobre el escritor italiano. Entonces, no solo podemos trabajar la novela, como he mostrado yo, de Isabel Allende, sino también que podemos trabajar textos que no son en este momento tan actuales, pero que me permiten, por ejemplo, con Orson, con El hombre codificado, El hombre invisible, un excelente trabajo, donde se trabajaba el tatuaje de la persona, las cosas que tenemos de antes cuando llegamos como estudiantes, cómo nos enfrentamos a los contenidos. Proyectos excelentes donde se trabajó no solamente el contenido lingüístico, sino los contenidos transversales que tenemos en el área. Y a partir de tener en cuenta la temporalización y el grupo meta, elegir cuáles son las herramientas, tanto analógicas como digitales. No tiene por qué ser todo digital. Cuando hablamos de tecnología, los profesores nuevos a veces más no piensan que la tiza y el pizarrón no son tecnología. La tiza, el pizarrón, el papel y el lápiz eran las primeras tecnologías cuando yo empecé a trabajar. Y yo vengo del pizarrón negro y la tiza blanca. Okay. Entonces, después de elegir cuáles son las tecnologías, ya sea otra vez analógicas, por supuesto siempre intercambiándolas con las digitales porque es lo que tenemos hoy en día, elegir cuáles son las plataformas de interacción, buscar actividades que sean significativas, que emocionen, porque sin emoción no hay aprendizaje, y si no hay emoción no hay motivación, y si no hay motivación el estudiante nos abandona, apaga la cámara en Zoom, no presenta los trabajos. Yo, sinceramente, en los grupos que estamos trabajando, no puedo decir que vengan sin los deberes. ¿Por qué? Porque el deber no pasa a ser solo completar una frase, sino pasa a ver tal película, tomar nota de lo que dijo tal actor en esa serie. Pero sé lo que le estoy pidiendo, porque de ahí voy a sacar el contenido lingüístico, pero no saben ellos que están haciendo eso. Entonces la tarea pasa a ser una tarea motivadora, porque él se involucra, y si él no viene con la información, no va a poder trabajar en el grupo.
Porque después va a tener que negociar, como es el punto ser, negociar entonces los temas a expandir. Y ese punto 7, como les he dicho, tan importante, de la corrección cooperativa de los relatos. Y recién después la profesora va a intervenir ahí, ya como guía, no como la que mi función como profesora, y creo que en todas las áreas no es corregir lo que el estudiante hace mal, sino darle las armas, abrirle las ventanas, mostrarle que puede buscar la información y corroborar. Tan importante hoy por en día crear esa conciencia crítica, que no lo que está todo en la red es bueno, ni todo lo que está en la red es malo. Tengo que saber diferenciar y que no todo es verdad. Entonces, si estoy trabajando, tengo que enseñarle a buscar las armas. Más importante para mí, por lo que estoy viendo después de tanto trabajo, que lo más importante no es que yo le dé las fechas con el nombre exacto de un prócer, sino que lo ubique en qué contexto histórico estaba y que él a su vez pueda abrir las redes, que lo ubique a ese texto literario, qué quiere decir, y no solamente la ficha literaria, si es una narrativa, es una poesía o es drama. Eso lo puede sacar de cualquier ficha en internet, no me necesita a mí. Yo quiero que me necesite, pero en el sentido de ser guía, de apoyarlo y de que se cree ese diálogo, esa empatía entre docente y estudiante, y que mucho de lo que haga solo lo quiera compartir, porque también tengo la enorme satisfacción con los diferentes profesores que fuimos trabajando, cuánto aprendemos de nuestros estudiantes. El momento que como docente sentimos muchas veces que dejamos de aprender y que no tenemos nada que aprender ni leer, entonces eso pienso que en el fondo se transmite. Llegamos así al punto 8, donde llegamos a la reflexión de lo realizado. Reflexión de lo realizado, o sea, leímos, qué material sacamos, qué nos pareció interesante, qué pudimos aprender, qué otro texto leí o qué otro texto conozco en mi lengua que tiene un sentido similar o al contrario que muestra otra versión. En el caso de Patrick, que fue el primer ejemplo, como les dije, tuvimos la suerte de contar a través de Twitter con personas nacidas en el País Vasco, que algunos viven todavía ahí, y que escriben en euskera y todo, que nos mostraban su lado negativo hacia el libro, que nos mostraban su forma de pensar diferente al escritor. Y entonces mis estudiantes tenían que hacer su propia evaluación, su propio sentido. Ok, Fernando Aramburu nos cuenta la historia de esta forma, Iñaki me cuenta la historia de esta otra forma. Yo, como habitante de un país con conflictos o sin conflictos, vivo la historia. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, en el caso del debate, hasta qué punto la lucha armada es válida? Si van a sufrir los dos lados, por ejemplo. Muchísimas cosas que se plantearon los estudiantes. Y este punto también es importante con adolescentes. Yo pienso, o sea, dentro del grupo que trabajamos, hemos hablado muchas veces del tema. Empiezo con los niños pequeños, creándoles me gusta, no me gusta, qué te parece, qué hacemos, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Lo continuamos con los adolescentes, lo afianzamos con los adolescentes, que tengan el poder de la competencia crítica, ¿ok? Porque después, en la universidad, no se los podemos exigir, y menos cuando sean adultos y tengan que elegir su propio camino. Y finalmente llegar al producto final. Comunicativo siempre, de extensión, de posibilidad de interpretación y de colaboración con otros medios. Porque lo que queremos construir es la polifonía de voces en la clase de la lengua extranjera. No es válida solo la voz del profesor, no es válida solo la voz del escritor, no es válida solo la voz del productor o del director de una película o mismo del actor, sino es ese conjunto de voces, esa orquesta con diferentes instrumentos que forma los estudiantes en clase. Esto es unas frases reales después de haber leído un texto muy duro que la madre pierde, tuvo un accidente de tránsito y un niño muerto. Entonces trabajamos todo el tema de si no hubiera,
si no hubiera. Nosotros como hablantes de la lengua materna no nos produce conflicto hablar si hubiera sabido, o podemos decir habría hecho, lo tenemos incorporado en forma natural, pero el estudiante de lengua, ese tipo de cosas, ese tipo de estructuras le cuesta muchísimo, y sobre todo cuando en su lengua materna no existe, por ejemplo, subjuntivo, o el subjuntivo está representado a través de otra forma, pero la forma en sí no está. Entonces, la gramática les queda como algo seco, pero si ellos lo ven en algo que está contado, en algo que puede ser real, en una película, en un actor que está hablando, en un libro, entonces ella es una estudiante rusa que le encanta la gramática, se llama Victoria, y dijo un día, no sé si la gramática me ayuda a comprender el texto o el texto me ayuda a comprender la gramática. Y con los ojos llenos de lágrimas dijo, el escritor me habla y yo le respondo. Yo creo que cerró un poco el ciclo de todo lo que veníamos haciendo, ese momento de reflexión. Este es el momento de reflexión. Ella decidió, tenían que ponerse de pie y contar qué habían vivido a través del texto, y ella salió con el tema de la gramática, era lo que menos esperaba yo. ¿Okay? Esta foto ya tiene unos años, hoy por hoy están trabajando con una película cómica que se llama una comedia que la van a ver el domingo, que se llama Corazón Loco, y habla de un hombre que tiene durante 9 años una doble vida, así que bueno, vamos a esperar que viene este domingo. Bueno, creo que hasta acá ha llegado mi presentación. Quedo abierta a las preguntas. Lo más importante, creo, es que tomemos la narrativa transmedia como un enfoque didáctico, en el sentido que me permite, como he dicho, incorporar las distintas competencias, la lingüística, la de crítica, la digital también, pero también la competencia esa de saber ser, de querer participar, esa alfabetización de los medios que se transforma en una alfabetización transmedia, por en el sentido de que trasciende ya la frontera de lo que han recibido y se extiende al otro punto. Pero fundamentalmente creo que lo que más hemos logrado con este tipo de proyectos, que pueden ser considerados aprendizaje basado en proyectos, porque hay un texto que está relacionado con una unidad, hay un texto que está relacionado con un módulo que tengo que trabajar, y a partir de ahí a construir y llegar a un producto final, a una tarea final. Entonces, que en ese proceso es lo más importante, porque el proceso ellos van aprendiendo, otra vez, no solo una palabra, sino a usar la palabra en contexto y en otros contextos pedagógicos. En la pantalla están mis datos, por supuesto que quedo abierta a preguntas, dejo de compartir, pueden a través de mi email o entrar a mi sitio web, y hay muchísimos de los materiales que están en forma libre, gratuita, pueden descargarlos, y eso sí, si alguno utiliza algo, le agradeceríamos que opine, que cómo le ha ido, si le ha gustado, qué hace, pero fundamentalmente también fundamentalmente para que nuestros estudiantes de los contextos que hemos trabajado lo tengan presente. Bueno. Maestra Fritzler, un placer escucharla. Tenemos una pregunta de las personas que han estado conectadas escuchando su conferencia. Si fuera usted tan amable, le voy a hacer la pregunta. La pregunta nos la envía Antonio Gerardo. Nos dice, a partir de su enfoque literario y entendiendo a lo literario como una expresión artística, ¿considera usted al arte como un lenguaje y un soporte que puede aportar a la creación de relatos y contenidos transmedia? Sin ninguna duda, Francisco. La posibilidad de tomar algo de la vida real, de la realidad, de la sociedad en que se desarrolla, en que actúan nuestros estudiantes, ¿okay? Y llevarlo a clase, o que ellos mismos lo propongan a clase, de forma de crear nuevos contenidos y aplicarlos, seguramente. Hoy por hoy, con la posibilidad que tenemos de que muchos museos abran sus puertas en forma virtual, nosotros tuvimos la suerte de hacer un trabajo precisamente sobre el Museo de Frida Kahlo.
Cuando abrió sus puertas, nos anotamos justo, tomamos los días que estaba abierto e hicimos un trabajo sobre Frida Kahlo visitando su casa. Eso hace, bueno, ahora con la pandemia está abierto todo el mundo, pero hace un par de años atrás ni pensábamos que podíamos contar con eso. Sí, la literatura es un arte cuyo medio de expresión es la palabra, como la pintura, su medio de expresión puede ser el color, la forma, la imagen. Sin ninguna duda. Es un texto en todo sentido de la palabra. Ok, muy bien, maestra, déjame ver si hay alguna otra pregunta. No, pero a lo largo de su conferencia hemos recibido comentarios de que es muy interesante, de que son ideas que no habían escuchado en algún momento en su formación como estudiantes o como profesores, y queremos agradecerle muchísimo, maestra, no solamente su presencia, su conocimiento, su experiencia, el compromiso que tiene con el campo de la comunicación en sus distintas manifestaciones, sino también que haya decidido formar parte de este proyecto del primer simposio internacional de investigación en comunicación, educación y tecnologías. Es para nosotros un gusto y un placer, como parte de la comunidad académica nacional e internacional, poder establecer relaciones con personas con su potencial, con personas que tienen esa visión particular que enriquece no solamente el quehacer académico y estudiantil, sino que también nos ayuda a enriquecer las fronteras del saber expresivo. Creo que me están dando una indicación de que hay otra pregunta. Sí, tenemos otra pregunta. Nos dicen, tenemos una pregunta que nos dice: excelente conferencia, muchísimos saludos a la doctora, a la maestra. La pregunta nos la envía la maestra Jennifer Scanlon. Me dice, mi pregunta es un poco curiosa porque justamente estoy leyendo un libro de Claudia Piñeiro. Quiero preguntarle por qué escogió trabajar con esta autora en particular. Bueno, he trabajado con muchos escritores, o sea, en general trato de llevar cosas textos que a mí me motivan porque me siento más cómoda, pero no puedo ser egoísta. En el caso de Claudia, es una de las escritoras que me gusta porque tiene un estilo de narrar las historias que uno no puede dejar de sentirse identificado con alguno de los personajes del libro. Es decir, siempre hay como un rinconcito que en el cuento o en la novela el lector se puede ver identificado. Es un lenguaje rico, claro, el que utiliza, no lo complica, pero tiene metáforas que le hacen a uno pensar. Además es una persona muy afable, muy cercana, o sea, es una persona que se presta para conversar, y eso es muy importante, Pero también me ha pasado con Andrés Neumann, y me ha pasado, con María Dueñas, con Tiempo de Costuras, pero de todas formas me gustaría retomar el título, Comunicación, Educación y Tecnología. ¿Por qué? Porque este tipo de conceptos, si bien yo lo presenté desde el campo de la literatura, pueden ser utilizados en el campo de la historia, en el campo de la filosofía, en otras áreas. No tiene por qué acercarse a la literatura. ¿Cuánto rico sería, como países de Latinoamérica, que hagamos un proyecto transmedia, por ejemplo, de algún hecho histórico que pasó en México y que pasó en el mismo tiempo en otro país? Vivimos épocas, por ejemplo, que todos compartíamos dictaduras, o que todos compartíamos una cierta situación que había en el continente, o incluso proyectos como se hicieron, por ejemplo, a través del Mercosur, cuando se intentó crear el Mercosur, por ejemplo, en el caso de mi país. ¿Okay? Entonces, no tiene que centrarse solamente. La idea es que tomamos la fuente original, tomamos esa información y la transformamos. Por supuesto que en el tema de la literatura, de la historia, filosofía, los campos son mucho más ricos. Trabajar en economía para hacer un proyecto transmedia no lo veo bien, aunque las economías son transmedia ahora, pero es otra historia. Pero pienso que no tenemos que centrarnos. Yo quisiera
que los profesores se sintieran cómodos hoy en la charla. No sé si hay pocas preguntas porque expliqué muy bien o hay pocas preguntas porque expliqué muy mal y los confundo. Entonces, la idea que quiero que tengan en claro, primero que se pueden dirigir a mí sin problema, pero además que intenten tomar algo y ver cómo se puede desglosar, desarmar, dárselo al estudiante y que lo vuelvan a armar y que lo extiendan a partir de ese nuevo armado que lograron, ya sea la materia que sea. No empezar ya cuando están en la universidad, hay que empezar antes, hay que empezar de pequeños. O sea, la universidad es muy importante y hoy por hoy yo pienso que la universidad es el caldo para desmontar todos esos mitos. ¿Por qué la universidad no? No, la universidad sirve, tenemos que estudiar en la universidad. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esos estudiantes participen en la universidad de otra forma y salgan como ciudadanos responsables después en la sociedad del conocimiento? Si yo lo único que estoy haciendo, le doy un texto escrito, léelo y te preparas para el multiple choice. Ok, muy bien, pero con eso no hago nada. Esa es mi opinión, al menos en la experiencia de los años de trabajo. Muy cierto, maestra. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta, la mandan saludar, la mandan felicitar mucho por su ponencia y nos dice, nos la manda Sandimel87. Dice, no estaba muy conectada con el lenguaje de lo transmedia. Gracias a su exposición se ve de forma muy clara esta propuesta que ya está en este mundo contemporáneo expresivo educativo. Muchas gracias. Nos manda una pregunta la maestra Espinosa. Le dice, ¿se puede asemejar la narrativa transmedia a la educación transmedia? La educación transmedia, lo que se llama el alfabetismo transmedia, ¿ok?, intenta precisamente eso, alfabetizar a los estudiantes, ¿ok?, a participar en las redes en forma comprometida, en forma de ciudadano responsable, ¿okay? Con la expectativa de crear, de educarlo. Sí, precisamente. Hay un trabajo muy interesante que se hizo en la Universidad de Pompeu Fabra, que se llama ¿Qué están haciendo los adolescentes en las redes en este momento? Un proyecto muy grande, el cual dirigió el doctor Carlos Escolari, y que les recomiendo a los profesores consultar, porque hay un kit para los profesores ahí muy interesante, donde se puede ver todo tipo de proyectos para desarrollar el alfabetismo transmedia. De hecho, entonces la educación, educarlos transmedialmente a los estudiantes. Muy amable, maestra. Tenemos otra pregunta. También la maestra Espinosa nos dice, ¿cómo puedo trasladar la transmedialidad a la enseñanza de las ingenierías? Ella tiene de formación la ingeniería en sistemas computacionales. Hoy es la primera vez que me hacen esa pregunta, ¿okay? Pero porque la verdad que de matemáticas estoy un poco lejos. No digo que me las copiaba, pero bueno, no era mi fuerte. Pero ahí me parece, maestra Espinosa, me parece que sería interesante, podría compartirles después, si me pasan el emailing o si se comunican por email, hay un proyecto muy interesante que es Ciudades Invisibles, lo nombré durante la presentación, que los estudiantes están trabajando sobre el tema de arquitectura, ingeniería interna, ingeniería del medio ambiente, de las ciudades, cómo se desarrollan, cómo fueron creciendo o descreciendo las poblaciones. Es un trabajo muy interesante. Me parece que por ese lado podría buscarle la vuelta de la opinión de los diferentes agentes intervinientes en un proyecto de ingeniería. Pienso que ahí se construye, sí, podría ir poner, pero bueno, otra vez no tengo realmente experiencia en trabajos de ingeniería, pero sí ahora vamos a participar en la de Ciudades Invisibles, que trabaja con arquitectura e ingeniería del medio ambiente. Perfecto, maestra, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de parte de Alexia Guevara, la felicitan muchísimo. Dice, es una excelente aportación al campo pedagógico. Mi pregunta es, ¿cómo se ve reflejado en el ejercicio profesional el haber sido un estudiante forjado bajo el conocimiento utilizando lo transmedia?
El conocimiento forjado, me imagino el conocimiento enciclopédico, ¿no? Que se referirá al ciclomento cerrado enciclopédico que teníamos en una época en la universidad. Podría ser por ese lado, quizás, si yo interpreto así, y si no, hay una sola palabra que puedo reducir, digamos, traducirse en lo que se siente de trabajar de un conocimiento cerrado, forjado a lo que tenemos hoy en día con la transmedia. Libertad, 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 porque no me cierro a lo que solamente me dicen, sino que permito que el estudiante cree, construya, critique, elabore. Pienso que eso es fundamental. Yo recuerdo haber tenido que estudiar de memoria listas de cosas que después digo, ¿para qué las quiero? Ya no se estudian más ni listas de palabras ni listas. No es que no hay que saber palabras, no hay que no saber datos, pero el dato puede buscarse en un chic-chac, como decimos nosotros aquí, en un abrir y cerrar de ojos en el internet. No tiene por qué ser algo enciclopédico cerrado el saber. Muy Sí, amable, por supuesto, quiero que leer, investigar, por supuesto que sí. Muy amable, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, nos dice, la pregunta nos la manda la maestra, la maestra Espinosa. La física y la música tienen en común el comportamiento de las notas musicales, por lo que ¿cómo ingresó la trascendencia en la física? No, disculpen, no comprendo muy bien la pregunta. No, yo tampoco. A ver si ahorita nos la... Ah, ya nos la están enviando reescrita. Dice, ¿cómo ingreso la transmedia en la física si la música se basa en matemáticas y física? Yo puedo decirle que la lengua es música y que la música tiene una lengua, un lenguaje. ¿Okay? Otra vez, pienso que el tema de la física, el tema de las ciencias exactas, la idea es qué considero a mis clases como física, si voy a desarrollar una teoría o si voy a desarrollar o voy a afianzar algo. No es mi área, así que no puedo, tengo que pensar en este momento, pero si yo hablo, por ejemplo, si quiero que aprendan un concepto de física determinado, un tema, se me ocurre que podría, de la misma forma. De hecho, maestra Espinosa, ahora estoy recordando, a ver si les sirve de referencia, nombré a Andrés Neumann y uno de los cuentos que usamos de Andrés Neumann fue Teoría de las cuerdas. Supongo que le debe sonar de qué estoy hablando, ¿ok? Entonces, cuando yo lo presenté a la clase, presenté el título, lo primero que me dijeron, vamos a estudiar física en vez de lengua. Y yo le dije sí. Entonces, lo que hicimos fue buscar la teoría, en qué se basaba, buscar imágenes, ver de dónde venía la historia esta, cuál había sido la extensión o cuáles habían sido las aplicaciones de dicha teoría en los campos de la vida cotidiana. Y tuvimos estudiantes presentando en español como lengua extranjera la teoría de las cuerdas, porque son estudiantes que estudian ingeniería o estudian en ciencias exactas en la Universidad, por ejemplo, de Jerusalén, y tienen como materia para sumar créditos complementaria aprender otra lengua. Entonces estudian español, porque es la más rica, digamos, para ellos, ¿ok? ¿Qué les parece? Y ellos trajeron a clase la explicación de la teoría de las cuerdas de Einstein, primero presentando cómo nació, cuáles fueron los pasos que hizo previo, después cómo la desarrolló y después cómo se aplicó. Los diferentes estudiantes, y a través de eso crearon una historia basada en esa teoría, para después que yo se las desmonté, porque Teoría de las cuerdas de Andrés Neumann habla de la ropa colgada en los balcones de un edificio, o sea que con Einstein nada que ver. Pero fue totalmente motivador para ellos como estudiantes de física. Realmente eso, maestra, si quiere la puedo poner en contacto con la profesora responsable de la Universidad de Jerusalén,
de cómo los estudiantes llevaron ese material de física real a la clase de lengua extranjera, en el caso español. Encantada. Claro que sí. No fue un proyecto solo mío, un proyecto donde intervinieron estudiantes de física en la universidad. Sí. Claro que sí, maestra, muchísimas gracias. De hecho, ya también le haremos llegar su cuenta de correo electrónico. Usted nos lo compartió hace un momento en una diapositiva, pero de todas formas estas preguntas nos la enviaron Carolina y el ingeniero Rafael Sánchez, y le haremos llegar a ambos su correo electrónico para que se pongan en contacto con usted, porque sí, estos temas son profundamente innovadores y que enriquecen muchísimo las fronteras a veces de lo que es el trabajo comunicativo, educativo y tecnológico. Déjame ver si tenemos alguna otra pregunta. Creo que no, maestra. En ninguna de nuestras redes sociales ni a través de ninguno de nuestros canales tenemos ya ninguna pregunta. Entonces, déjame ver aquí. No, ya no hay preguntas. Maestra, solamente nos resta agradecerle muchísimo el que haya aceptado formar parte del simposio, que haya tenido usted la delicadeza no solamente de aceptar, sino en todo este tiempo estar en contacto con nosotros, el aproximarse hoy en la conferencia un tema tan complejo de una manera sencilla, accesible, atractiva, innovadora. Y esto es lo que finalmente conmueve y enamora mucho a los estudiantes. El ver que el campo de la comunicación, de la educación y de la tecnología no es tan rígido, no es tan convencional, sino que es un territorio que permite la presencia de influencias creativas, influencias innovadoras, influencias que aportan lo mejor de sí mismos, como ha estado haciendo usted a lo largo de todo su trabajo en este campo. Maestra, agradecerle muchísimo que haya formado parte de este primer simposio internacional de investigación en comunicación, educación y tecnologías. A nombre de toda la comunidad universitaria de México y del mundo, le agradecemos mucho su presencia. A nombre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, le enviamos un enorme abrazo, agradeciéndole su disposición y su conocimiento, maestra. Bueno, primero, comentar a los profesores de tecnología que tienen, que sepan que los proyectos de narrativas transmedia se desarrollaron el año pasado en China también, algunos de los proyectos, y los estudiantes de diseño gráfico y de diseño de ingeniería de informática y de diseño gráfico crearon todo un proyecto utilizando imágenes de la cultura china y haciendo un proyecto de transmedia basado en la literatura china traducida al español. Es un proyecto sumamente interesante, también se los puedo compartir, puedo hablar con Carlos Escolari a ver si nos pueden pasar el link porque ahí los que trabajaron en hacer el proyecto de transmedia, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Cuando una marca crea un producto, cuando yo diseño algo, como lo dije al principio, ese producto tiene que extenderse a diferentes públicos. Entonces ahí está presente, para los profesores que están trabajando en tecnología, ahí está presente, yo creo un producto, no importa para qué sea, ahí está presente el público mío. Entonces ese público va a llegar al producto de diferentes canales, como dije al principio, vuelvo al principio de la presentación. Y entonces lo que crearon ellos fue ese mismo producto, cómo hacerlo para televisión, cómo hacerlo para un póster, cómo hacerlo para... Y eso es transmedia propiamente aplicada a el diseño de un producto a través, bueno, en la carrera de diseño gráfico e ingeniería de informática. ¿Okay? Bueno, la agradecida soy yo, fue un gusto estar cerca, quiero mucho a la gente de México. Tengo amigos, tengo profesores, como les he comentado, en otras universidades trabajando, así que estoy muy feliz de estar presente aquí, orgullosa de ser parte de este plantel esta semana, lamentando que no pueda poder estar en todo porque mañana y pasado empieza en la UNED algo de lengua específico donde estoy responsable, así que y el 13 voy a estar a la misma hora que Henry Jenkins, transmitiendo para allá, pero es un área totalmente diferente, es un área de lengua de herencia para niños pequeños, no es el ámbito, pero lamento muchísimo no poder estar en todas pero voy a tratar mañana de sumarme en algún momento. Les deseo muchísimo éxito en lo que les queda por delante,
Muchas gracias a todos, muchas gracias a la paciencia del público. Y bueno, cuentan conmigo. Marcela Fritzler, Sin Fronteras, aquí para ustedes, no hay problema. Muchísimas gracias. Muy amable, maestra. Muchas gracias, maestra. Y no se preocupe, de una o de otra manera, ya sea a través de correo electrónico o a través del perfil de Facebook de nuestra facultad, puede usted consultar el viernes, como estamos subiendo las conferencias y las mesas de discusión, puede consultarlo al momento que usted quiera, tanto la conferencia de Jenkins como la mesa de discusión del día de mañana. No se preocupe. Y si no, estamos a sus órdenes y vamos a seguir en contacto. Porque queremos Igual trabajo con 2 pantallas, trabajo con 2 o 3 pantallas, así que no hay problema. En uno pongo uno, pongo otro. Okay, perfecto. Buenos días, que tengan una jornada excelente que seguramente van a ser muy provechosas. Muchas gracias. Muy amable, maestra. Cuídese mucho y seguimos en contacto. Gracias. Seguimos en contacto. Hasta luego. A nosotros no nos resta más que agradecer muchísimo una vez más